Buenas tardes, yo les voy a presentar el seminario de plantas variegadas de la familia Cactaceae como uso ornamental. La variegación se puede definir como la presencia de marcas discretas de diferentes colores en un organismo. En animales, las cebras, los leopardos y los osos panda son un ejemplo clásico de esto. En las plantas, la variegación es más frecuente verse como rayas, manchas o por diferencia de color de los márgenes de las hojas o de otras partes del tejido. Las causas de este fenómeno son múltiples, pero destacan tres principales: la expresión genética diferencial, las ampollas en hojas y el efecto de los virus en las plantas. En el caso de la expresión genética diferencial, la cual es la más común y más conocida causa de variegación, la expresión de genes va a ser selectiva para el órgano, para el tejido. Eh, por ejemplo, en los órganos, los pétalos pueden producirse pigmentos no producidos por las hojas a nivel de tejido, como por ejemplo la epidermis, pueden producirse pigmentos que en el mesófilo o en el tallo no se van a producir, y así sucesivamente. Ejemplo de esto tenemos a las sandías, hojas de petunias, violas o geranios. Las ampollas en hojas son otro ejemplo. En muchas especies la variegación se manifiesta como rayas o manchas en las hojas. Esto no es causado por un tejido aclorofílico, sino por un usual desarrollo paterno donde desde una región específica de las hojas se separa, dejando lo que mejor se puede describir como una ampolla o un callo. Este relieve va a presentar como tal un color diferente al del resto de la planta. Y otro más, y el último, sería la inducción de los virus como un agente externo que va a causar este fenómeno. Muchos virus pueden ser los responsables de causar una clorosis no uniforme. El virus del mosaico del tabaco causa, por ejemplo, una coloración verde en las hojas de estas plantas sin necesariamente causar un trastorno en su crecimiento u otros síntomas que le afecten. El virus del mosaico de abutilón causa hermosas variegaciones en las flores de la especie de abutilón, así como también en las hojas. También los tulipanes son un ejemplo clásico de la inducción de estos virus. Ya entrando en la familia de los de Cactaceae, se clasifica dentro del reino Plantae, subreino Viridiplante, infrarreino Streptofita, superdivisión Bryophyta, división Tracheophyta, subdivisión Spermatofitina, clase Magdiolopsida, superorden Caryophyllanae, orden Caryophyllales y la familia Cactaceae. Es importante mencionar que a nivel mundial existen más de 1,400 especies endémicas, de las cuales en México habitan 669, y de estas 669, 518 son endémicas. Esto es muy importante mencionar y totalmente de un orgullo tener presente que este porcentaje pertenezca a nuestro país, ya que inclusive dentro de nuestro país, esta cantidad, este porcentaje de especies endémicas va a rebasar a otros grupos como reptiles, anfibios, aves, inclusive mamíferos. La filogenia, el trabajo de filogenia en este grupo ha sido muy complicado desde los años 90, ya que no se contaba con la herramienta necesaria, el análisis necesario para poder llegar a responder muchas preguntas. Sin embargo, actualmente se conocen trabajos más especializados de carácter molecular, donde destaca, por ejemplo, este de Hernández y colaboradores en 2011 de parte del Instituto de Biología de la UNAM, el cual ya usa marcadores moleculares para abordar temas de filogenia y de evolución en este grupo. Dentro de este trabajo se reconocen 4 subfamilias. La primera, Periquiopside, compuesta únicamente por el género Pereschia. El segundo, Opuntioide, dentro de los cuales están los nopales. El tercero, Maigunoide, compuesto únicamente por el género Maiguena. Y el último, Cactoide.
Este última subfamilia o núcleo es de mayor importancia en este seminario, ya que dentro de ella se encuentran las principales especies de importancia ornamental, inclusive a un nivel internacional. Clásicas especies y muy representativas, mamilarias, lophophorus, Ariocarpus, Turbinocarpus, Ferrocactus, Telocactus, Estenocactus, Echinocactus, Astecium, Astrophytum, entre muchos, muchos más. También es muy importante mencionar que México es centro de diversificación de este grupo, incluso mayor que otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo conocemos o cómo sabemos que estamos hablando de una cactácea? Bien, debe de cumplir principalmente tres requisitos. El número uno, que cuente con yemas llamadas areolas. Estas areolas, de las cuales van a nacer las espinas o también los gloquidios. El segundo rasgo distintivo es de presentar flores hermafroditas con ovarios ínferos y cubierta de receptáculo. Y el último es en los meristemos apical deben estar divididos en 4 zonas. Y aquí pasamos ahora a la problemática de las variegaciones en plantas ornamentales. Los patrones de genes que van a ser causantes de las variegaciones pueden ser transmitidos de manera sexual, lo cual nos indica que vamos a verlos en otras generaciones. Mientras que los inducidos por agentes externos, como lo vimos en el caso de virus, no lo van a hacer. Sin embargo, es muy importante mencionar que inclusive dentro de este grupo de cactáceas van a haber especies que no van a presentar nunca en su ciclo de vida esta variegación. En la actualidad se ha desarrollado ya técnicas para inducir de forma artificial la variegación. Estas técnicas pueden ser sumamente complejas, las cuales van a incluir inducción de lesiones o inserciones de fragmentos de DNA que finalmente van a conducir a cambios en la pigmentación de tallos u otras partes de la planta. Estos procesos se pueden realizar a través de agentes mutagénicos, los cuales van a ser químicos o físicos. En el caso de los químicos, genera cambios estables y heredables debido a que va a inducir alteraciones en nucleótidos. De estos agentes, los más representativos son los etilmetanosulfotanatos, metilnitrosureas y etilnitrosurea. Y estos van a causar mutaciones puntuales debido a las adiciones de grupos alquilos que van a crear versiones alílicas de los genes que van a dar lugar a fenotipos con rasgos agronómicos relevantes. Por otra parte, los agentes físicos se van a referir principalmente a las radiaciones ionizantes, las cuales van a ser o pueden ser a partir de rayos alfa, beta, gamma, incluso los rayos X. Y lo que van a hacer simplemente causar daño oxidativo, como modificaciones de las bases que inducen múltiples rupturas simples o dobles de las cadenas del DNA y que al final van a afectar la morfología, anatomía, la bioquímica y fisiología de las plantas de acuerdo al nivel de radiación. Sin embargo, la práctica de estos métodos es usualmente rara, ya que los costos pues, son realmente elevados. Actualmente, la demanda de plantas ornamentales más atractivas para el ser humano ha traído como consecuencia el uso de malas y muy crueles prácticas que implementan el uso de ácidos, como en el caso del ácido peracético, que solo daña los organelos. Este es el caso de estos ejemplos que les pongo aquí, donde fueron tomados de foros, de espacios que se dedican a la venta, principalmente provenientes de Tailandia, especies que son mexicanas y que se venden allá, y que son actualmente, pues, eh, afectados por el uso de estas malas prácticas, del uso de este ácido que simplemente va a destruir el tejido clorofílico y va a tener solamente la misión de tener un atrayente temporal, ya que desde el punto de vista ornamental, esto más tarde se va a regenerar, este tejido va a volver a su coloración normal. Eh,
Y podemos decir que en realidad solamente se está causando un daño que al final va a repercutir en el ejemplar. Ya ha llegado incluso a otros grupos de plantas que puede salir dentro de la clasificación de las cactáceas. Eh, y como consecuencia, pues vamos a tener que va a alterar totalmente la importancia de la bregación en las plantas. Incluso va a llegar a que las plantas llegan a morir, como en el caso de esta lofofora que está prácticamente ya muriendo. Es donde también vale la pena hablar de los espacios, la importancia de estas plantas como ornamentales, ya que inclusive en otros espacios como Estados Unidos encontramos plantas Trichonocerus, plantas mexicanas, crestadas, variegadas, con precios pues altos, no tan accesibles, $150. Otros ejemplos muy clásicos son la venta de Astrophytum cactumeduse, variegadas en Tailandia, especies mexicanas que van a rebasar precios de 3,500 por una planta solamente de 5 centímetros. ¿Qué se puede hacer? Aquí es donde entra también una parte muy importante de toda esta problemática de las cactáceas. Los primeros ejemplares que cruzaron el Atlántico y que llegaron a España a partir de los siglos XVI y a finales de este mismo, ha registrado diversos jardines y colecciones particulares en el momento en que se dieron cuenta que estas plantas representaban una gran importancia ornamental. Eh, no obstante, el saqueo de las plantas ha sido constante desde entonces. Es desde el siglo pasado cuando la cactofilia se ha convertido en una seria amenaza para esta familia. El saqueo ha sido brutal. Miles de toneladas de plantas han sido arrastradas de su hábitat natural y para ir a formar parte de jardines y colecciones que no pertenecen ahí, como en el caso, los casos anteriores que les expuse. La demanda internacional se ha abastecido fundamentalmente de plantas denominadas exóticas, que su hábitat natural pues le corresponde totalmente a otro lado y que más tarde pues va a representar, como ahora lo conocemos, una repercusión muy, muy fuerte, como es el de poner estas especies en peligro de extinción. Pero pese a esto, aún hay alternativas. En México aún hay espacios, hay personas que se dedican a estos trabajos, hay gente que dedica prácticamente toda su vida a la conservación de esas especies. Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente es cuestión de análisis, de reflexionar, de investigar más allá y de compartir, por supuesto, esta información, ya que, como tenemos aquí, existen espacios, espacios en Internet, por ejemplo, en el espacio de Xochimanqui podemos encontrar importantes personajes como Miguel Hernández Alba, que prácticamente ha llevado toda su vida de investigación en la parte de la filogenia de las plantas y el acercamiento a la gente dando cursos para que conozcan cómo realmente cuidar a estas plantas y cómo tener una capacitación para el uso de estas plantas. Es otra parte importante, para la frente y cactus y suculentas del secreto de la montaña tienen dentro sumamente importantes personajes como Antonio Díaz, que se considera un zar en la conservación de plantas en estado crítico. Resalta que dentro de sus ejemplares, dentro de su colección, posee plantas, variegadas plantas que rebasan más del 50% de las especies amenazadas aquí en México. Y pues solamente queda decir que queda la reflexión, el investigar de dónde tenemos acceso a nuestras plantas y sobre todo una buena práctica. Muchas gracias.